Muchas gracias, presidenta. Ciertamente, hoy día tenemos cifras en materia particularmente de delitos contra la propiedad que son preocupantes. No porque tengamos un aumento explosivo en los indicadores delictuales de ciertos tipos de delitos, sino porque la capacidad de resolución de los delitos que son sometidos a conocimientos del proceso penal en materia de delitos contra la propiedad es bastante bajo. Y lo digo porque cuando uno observa las estadísticas, en los delitos de robo tenemos una triste estadística. 9 de cada 10 delitos de robos no terminan en sentencia condenatoria. Es decir, a contrario sensu, solo 1 de cada 10 delitos contra la propiedad con imputado desconocido que afectan a las familias chilenas termina en sentencia condenatoria. Todo el resto no termina en sentencia condenatoria. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que el sistema procesal y penal no está actuando adecuadamente para resolver uno de los principales problemas que sufren las familias chilenas: los atentados contra su propiedad, los robos, los hurtos. Y esta agenda corta viene, en parte, a otorgar mayores herramientas a los fiscales y a las policías para hacer frente de manera más eficiente a la lucha contra este tipo de delitos. Señora Presidenta, este proyecto de ley que se somete a nuestra consideración establece ciertas normas que son de extrema relevancia. En primer lugar, adopta una fórmula que ya la Comisión de Constitución del Senado ha adoptado para ciertos delitos. Este legislador, el Congreso Nacional, como representante de los ciudadanos, nosotros establecemos una valoración ética respecto de ciertas conductas antijurídicas. Es decir, nosotros le damos un valor al bien jurídico protegido, sea la libertad de las personas, sea la integridad física, sea la propiedad, y a las personas que atentan contra ellos les establecemos una sanción, porque consideramos, después de la valoración ética que hacemos, que tiene que haber penas para cada tipo de delito cuando afecten los bienes jurídicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Las penas que este Congreso soberano impone en las nuevas leyes que dictamos no son las penas que los jueces le aplican a los delincuentes. Y no es porque los jueces no tengan buena voluntad, no es porque los jueces transgredan la ley, es porque el Código Penal nuestro, en los artículos 65 y 69, le permite a los jueces salirse de los marcos legales que este Congreso le impone. En consecuencia, en la práctica, más allá de que nosotros seamos los legisladores, quienes aplican las penas en la práctica son los jueces. Y la diferencia entre la pena teórica que nosotros ponemos en la ley y la pena práctica que aplican los jueces muchas veces es bastante distinta. Y por eso se produce la frustración ciudadana de observar que más allá de que este Congreso, por ejemplo, despache una ley que sanciona con una pena que va de los 3 años y 1 día a los 10 años por el porte ilegal de arma de fuego, en la práctica los jueces no aplicaban esas sanciones porque el Código Penal lo faculta para hacer un juego con las atenuantes y agravantes y bajar del marco legal. Este proyecto termina con eso. Lo hicimos en la Ley de Control de Armas, que sacamos en febrero pasado. Lo hicimos en la denominada Ley Emilia, donde también limitamos la facultad de los jueces. Y ahí más aún, dijimos que aun cuando por aplicación de las atenuantes procediera alguna medida alternativa, esta se suspendiera 1 año para que a lo menos esté 1 año preso la persona. Y lo vamos a hacer acá ahora, porque tenemos una realidad. Los principales delitos que se cometen en nuestro país son delitos contra la propiedad. El año 2014 hubo 589.000 y fracción denuncias ingresadas al Ministerio Público por delitos contra la propiedad con imputado desconocido. Es decir, con ciudadanos que denunciaron que habían sido víctimas de delito, pero que cuando llegó la policía ya el delincuente se había ido. De esos 589.000, quiero decirles que solo
un porcentaje menor al 2%, obtuvo sentencia condenatoria. Todo el resto, 98%, para ser exacto, 99,3%, quedaron en absoluta impunidad. Este proyecto de ley viene a ayudar para evitar ese tipo de situaciones. En segundo lugar, este proyecto también establece un aumento de determinado tipo de sanciones y una restricción de libertades a los reincidentes. Y digo reincidentes y remarco ese término, ese concepto, porque es común observar en medios de comunicación o en opiniones de incluso de algunos legisladores confundir reincidencia con reiteración. Es reincidente el delincuente que ha sido condenado en reiteradas oportunidades y no el que ha sido detenido en reiteradas oportunidades. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué este delincuente que es reincidente 15 veces no está condenado? Es porque probablemente el sistema no ha sido capaz de condenarlo. Lo ha detenido 15 veces, pero algo está pasando en el sistema procesal de que no se están acompañando las pruebas suficientes para condenarlo. Y lo que tenemos nosotros es que facilitar a las policías y a los fiscales la capacidad de prueba, resguardando los derechos ciudadanos, pero capacidad de prueba. Porque no sacamos nada con decir que un caso está policialmente resuelto o que un delincuente ha sido detenido en reiteradas oportunidades si al final del día no están las pruebas suficientes para lograr la condena. ¿Qué es lo que queremos con este proyecto de ley? Aumentar la capacidad de investigación, de generación de pruebas y de condena de los delincuentes reincidentes y habituales. Mientras más sentencias condenatorias tengamos, más se genera un efecto disuasivo para evitar que nuevos actores ingresen en la carrera del delito. Estoy circunscribiendo esta discusión más bien al proyecto de ley porque es de toda lógica pensar que la prevención social del delito, que es el elemento fundamental, no queda consignado en este proyecto, sino que es materia de una estrategia un poquito más integral. Tema de discusión es respecto al control de identidad. ¿Corresponde que un policía le pregunte a un ciudadano su identidad y lo obligue a exhibir algún tipo de documentación? ¿Atenta eso contra los derechos ciudadanos? A mi juicio, eso no atenta contra ningún derecho ciudadano. La necesidad de identificarse no debiera por qué ser interpretada como una afectación del derecho legítimo a la libertad ambulatoria. El punto está en regularlo de tal forma que se eviten situaciones de abusos que en el pasado ocurrieron. Y creo que el proyecto, más allá de algunos perfeccionamientos que podemos hacer, en general avanza en la dirección correcta. Yo no tengo problema, señor presidente, en que el día de mañana uno vaya caminando y vaya y le pida la identificación. Si eso es para evitar delitos, bienvenido sea. La libertad de los ciudadanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos se ven afectados cuando no se pueden ejercer producto del temor de ser víctima de un delito o producto de la necesidad de sentirse necesariamente encerrados en sus propias casas para evitar que se le cometan delitos. Los espacios públicos que este Congreso Nacional ha aprobado, los presupuestos para la construcción, no pueden ser aprovechados por los ciudadanos si hay una sensación de inseguridad o bien si no hay elementos para darle efectiva protección. Por eso, señor presidente, quiero manifestar, yo voy a concurrir con mi voto favorable a este proyecto de ley en la discusión en general. No obstante, en la discusión en particular, tal como lo hemos conversado con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, vamos a presentar algunas indicaciones para perfeccionar este proyecto de ley. Pero es tremendamente importante otorgar herramientas para el combate efectivo al delito. Esto no es un tema de un sector o de otro. Esto no tiene que ver con los derechos de uno versus los derechos del otro. Esto tiene que ver con construir un sistema que equilibre los derechos ciudadanos de todos y cada uno de sus habitantes con el legítimo también derecho a gozar de elementos de seguridad y paz social. He dicho, presidente.